Muy buenos días a todos. Vamos a seguir con la dinámica de la capacitación de los productos de Pilech que tenemos ahorita en Ecuador. Hago un pequeño preámbulo mostrándoles, por ejemplo, un producto que está disponible ya en los supermercados y pueden leer aquí la palabra probióticos. Y son simplemente unas tisanas, unos té aromáticos que ya le empiezan a agregar probióticos y a declararlo en sus empaques como un plus, como un valor agregado para el consumidor final. Y el día de ayer, visitando algunos médicos, me encontré en un counter de una secretaria esta campaña, que es una campaña del uso indiscriminado de antibióticos, que está avalada por algún laboratorio farmacéutico. Y eso me da pie para decirles que los productos que les voy a presentar ahora tienen total vigencia y están en boca de cualquier médico, inclusive de los pacientes en general. ¿Por qué? Porque es un tema que cada vez se va desmitificando, va perdiendo gracias a la generación de comunicación por diferentes medios y por diferentes conceptos que se va haciendo de más uso cotidiano para todos nosotros. Pilech es una compañía que genera 4 criterios para seleccionar las cepas probióticas con las cuales prepara los medicamentos. Se mencionaba en la conferencia anterior de la importancia de los estudios clínicos que maneja Pilech para respaldar la calidad de todos sus productos. Al final de la presentación les voy a hacer un pequeño paseo por algunos de ellos. Pero esto simplemente ratifica que Pilech es una organización y que nosotros en Ecuador estamos representando esa organización de productos originales. No somos copia de nadie. Al contrario, la competencia local o latinoamericana, porque hay compañías latinoamericanas involucradas en el mercado de los probióticos, toman los estudios que Pilech hace, que Pilech publica, los lleva al New England de gastroenterología, los publica en la revista francesa de gastroenterología, y estas compañías, especialmente las latinas, pues claro, entran a la web, investigan, de paso tienen un departamento médico-científico y son los estudios que le llevan a sus médicos para promocionar sus propias marcas. Estudios que ha hecho Pilech, a compañía que nosotros representamos. Con esto quiero invitarlos a que se sientan con total tranquilidad, no solo que tienen una enorme marca detrás que nos respalda, sino que en el caso de que sea necesario rebatir alguna objeción de un médico, seguramente va a haber un estudio clínico. Tal vez no todas, pero sí muy seguramente va a haber un estudio clínico que respalde alguna inquietud del médico. Y muy particularmente en un producto que se llama ATV, porque el mercado ha distorsionado los comentarios sobre la eficacia de los medicamentos en el tratamiento de la diarrea, diciendo que si le pongo mucha cepa sirve. Demuéstrelo. Nosotros tenemos documentos académicos y científicos que sí demuestran que una sola cepa en las cantidades de las unidades formadoras de colonia suficientes, no hace falta darle más cepas. Y el ingeniero Diego hablaba en la presentación anterior sobre que si habían muchas cepas se generaba una competencia, no solo por el espacio entre unas y otras, sino por la alimentación que podían tener a nivel de los enterocitos. Bueno, Pilech, uno de los criterios que toma Pilech para seleccionar las cepas es el origen y la inocuidad de la misma. ¿Por qué? Porque no todos los microorganismos pueden ser llamados como probióticos, y hay una declaración de la Organización Mundial de la Salud donde especifica qué son los probióticos. O sea, no todos los microorganismos pueden ser avalados como probióticos. Pilech también utiliza una certificación GRAS, que es la Generally Recommended of Safe de la FDA, y la certificación QPS, mi francés es pésimo,
donde habla también de la seguridad y de la prescripción y la calidad de los probióticos. Es decir, que Prilles tiene sus cepas inscritas y las que ellos toman son las que estas dos compañías, estas dos empresas, una americana y la otra europea, avalan la cepa probiótica. También cuentan con el aval del Instituto Pasteur, que es una entidad en Francia muy conocida por su seriedad en la investigación clínica y en la formación de médicos. Y las cepas que ellos utilizan están inscritas en la Colección Nacional de Microorganismos. Es decir, no es que me encontré una cepa de alguna flor, algún alergeno, algún alimento y la convierto, la encapsulo y vendo, no. Tenemos una organización seria que por más de 25 años pues, ha brindado salud y ha investigado el desarrollo, la eficacia y la seguridad de sus medicamentos. Otro criterio de selección, insisto, el primero, origen e inocuidad de las cepas. El segundo criterio, la capacidad de la resistencia de los probióticos en el organismo. En la conferencia anterior se hablaba claramente de la importancia de poder demostrar que esa cepa que yo ingiero a través de una cápsula o en algunos casos soluciones líquidas, pues pasan por el tracto digestivo alto y llegan hasta el tracto digestivo bajo, es decir, intestino duodeno y intestino grueso, y ahí se liberan y por lo tanto actúan. No nos sirve que la cepa se active, porque son microorganismos vivos en estado inerte, que en el momento que entran con los jugos gástricos o con el agua que tenemos en el intestino se activan y ejercen su función. Y nada nos sirve que eso suceda a nivel del estómago cuando su función es abajo a nivel intestinal. Prilles tiene la capacidad de mostrar que la cápsula de origen vegetal, que eso es otra característica importante, muchas de las cápsulas son de origen animal, de pata de res o pata de cerdo. Las cápsulas que utiliza Prilles son de origen vegetal, llegan hasta donde tienen que llegar y ahí se disuelven y dispersan los microorganismos, es decir, las cepas probióticas, para ejercer la función para la cual están diseñadas. No todas las compañías, y en particular las latinoamericanas, no tienen esa capacidad de demostrar esa dispersión y disolución donde tiene que suceder. Otro de los factores, el tercero, es la capacidad de adhesión de los probióticos a la mucosa intestinal. ¿Esto qué traduce? Que si el probiótico, supongamos que llega hasta donde tiene que llegar y se dispersa donde tiene que dispersarse, pero si no se adiciona, si no se pega a la mucosa intestinal, pues simplemente fue un saludo a la lavandería y tarde que temprano va a ser evacuado. Tiene que demostrar esa adhesión a la mucosa intestinal para poder ejercer su efecto terapéutico. El cuarto criterio son los estudios sobre las propiedades y la eficacia de las cepas. Yo diría que de los cuatro, todos muy mega importantes. Por supuesto, si no hay el 1, no hay el 2, y si no hay el 2, no hay el 3, y si no tenemos los 3 primeros, pues no podemos demostrar a través de estudios la eficacia de las cepas. Pero este último avala los 3 primeros criterios de selección de las cepas. Hay estudios in vitro, se hacen sobre las células. Hay estudios in vivos sobre el desarrollo de la actividad biológica de las cepas probióticas en animales, y hay estudios clínicos en humanos, y estos son los que están publicados en las revistas médicas europeas. Lactibiane. Esta es parte de la familia de Lactibiane. Es un poquitico más ampliada de la que veíamos. Y ahí faltan, por ejemplo, algunas de las presentaciones infantiles, que son frasquitos goteros muy pequeños. Y las cajas grandes de la parte inferior de la fotografía son presentaciones en sobres granuladas para disolver. Y las cajas en las partes de atrás son las cápsulas. Es una familia muy amplia de productos
Y por supuesto, pues nosotros al tener la representación exclusiva en el país tenemos la oportunidad de traerlos. El ingeniero Diego mencionaba muy bien que vamos a ser cautos en el proceso y en el desarrollo, porque pues hay que ir midiendo las expectativas del mercado. El mercado ecuatoriano y en general el latinoamericano es un mercado muy agresivo, donde cualquier compañía que logra registrar el producto sale y fabrica, y lo que hace es, su única estrategia es partir el precio. Y resulta que cuando nosotros tenemos compañías importantes como Requebec, quien respalda, a quien representamos en toda la costa del Pacífico de Latinoamérica, y ahora la actividad, pues tenemos que tomar decisiones muy acertadas en función de mantener el buen nombre, no solo de nuestra compañía, sino de quienes representamos. Entremos en materia. La actividad ATV. Esta es la presentación, es una caja que trae 10 cápsulas. La única cepa de la que está compuesta la activiana ATV es el Lactobacillus rhamnosus LA801. Lactobacillus rhamnosus LA801. Los lactobacilos han demostrado ser los que aportan mejor beneficio durante la antibiótico-terapia, reduciendo, y ya vamos a ver más adelante, la incidencia de las diarreas. Los lactobacillus han confirmado que son la mejor opción para la reducción de estas diarreas. Estos son criterios que bajé de un estudio clínico, de 2 estudios clínicos. Y aquí hay un resumen. 2 pacientes que toman antibiótico terapia. Hay 3 estudios, el estudio Armusi, el estudio Arbola y el estudio Van der Hoff. Todos los pacientes toman antibióticos. A algunos, a un grupo le dan otros probióticos diferentes al Lactobacillus rhamnosus y a otros les dan Lactobacillus rhamnosus. Se ve claramente que los que toman Lactobacillus rhamnosus LA801, que es la columna azul, reducen en poco más del 25 al 30% la incidencia de las diarreas. Esto es un estudio de eficacia y de seguridad de por qué la mejor cepa para reducir la incidencia de diarrea causada por el uso concomitante de antibióticos es Lactiviane rhamnosus, Lactobacillus rhamnosus, que es Lactiviane ATV. ¿Cómo funciona? Pues tiene una capacidad de supervivencia y capacidad de adhesión. Lo hablábamos al principio, que era uno de los criterios para seleccionar. Es decir, la cápsula llega hasta donde tiene que llegar, se disuelve y se dispersa donde tiene que hacerlo, y el Lactobacillus rhamnosus se adhiere a la mucosa intestinal, generando su acción benéfica de proliferar bacterias buenas, procurar la simbiosis natural de nuestro organismo, y también los estudios demuestran que ayuda al antibiótico a combatir las bacterias patógenas. Cuando tienes un desequilibrio porque hay más de las unas y llega el otro y te ayuda a proliferar, al tener más de estas, claro, estas se ven en menos capacidad y van desapareciendo. Modo de acción: genera un efecto barrera directo. ¿Por qué? Porque compite sobre los puntos de adhesión, de los cuales ya vimos ahorita en la charla de fisiopatología. Se acomodan sobre la mucosa intestinal, ocupando esos espacios y evitando que se metan las otras bacterias, y evitan la secreción de ácido láctico y de bacteriocinas. Por lo tanto, las bacterias patógenas no pueden proliferar. Otro efecto otro mecanismo de acción es el efecto barrera indirecto. ¿Por qué? Porque promueven, incentivan el sistema inmunológico. De esta manera, el mismo organismo, nuestro mismo cuerpo, empieza a defenderse, ayudando, por supuesto, a la terapia antibiótica. Debe quedar muy claro que no estamos diciendo que no hay que dar antibióticos. No, no estamos diciendo eso. Hay que darlo.
hay que darlo. En el momento el médico toma el criterio y la decisión. Pero lo que hay que hacer es evitar que tengamos ese efecto secundario de la diarrea que le pasa a más del 40% de los pacientes, tanto adultos como niños. Hay que evitar ese efecto. ¿Con qué? Con la Activiane ATB. Otro de los mecanismos de acción indirecto es el mantenimiento de la mucosa intestinal porque activa los genes de la célula, manteniéndolas también en un buen estado y por lo tanto manteniendo la permeabilidad en el borde de la mucosa, aumentando el efecto barrera. La Activiane ATB, en asociación a la toma de antibióticos, reequilibra la microbiota y por lo tanto disminuye en más del 90% los episodios de diarrea. La epidemiología habla que casi que el 40-45% de los pacientes que toman antibióticos tienen diarrea. Pues de ese 40-45% vamos a reducir por lo menos un 90% del efecto. Llegando al final, suponiendo que todos los pacientes que toman antibióticos tuvieran asociación con la Activiane ATB, que apenas el 5-7% de los pacientes van a tener obligatoriamente una diarrea. Pero ya reducimos de un 40-45 a un 5-7%. Entonces es una terapia ideal para poder tratar todos los síntomas asociados. ¿Y cuáles son los síntomas asociados a un paciente que tiene diarrea? Pues lo más seguro es que se va a deshidratar, lo más seguro es que va a tener un estilo de vida mientras tanto bastante incómodo, porque pues va a tener algunas urgencias en la necesidad de hacer la evacuación, se va a sentir débil. Evitemos todos los efectos secundarios de la diarrea causada por el antibiótico con la Activiane ATB. Otras características. Se mencionaba en la presentación anterior que no solo son características del ATB, sino que son unas características del fabricante, de Pilech, y así hace con toda la familia de la Activiane. No tiene lactosa, no contiene gluten, no contiene colorantes artificiales y no contiene preservantes. Los dos primeros son muy importantes y están en boga hoy por hoy. Y los otros dos nos sirven como cuña para reforzar las características únicas que tiene Pilech en la fabricación de sus medicamentos. Seguramente la competencia, no importa si es multinacional o local o latinoamericana, tienen estas otras características asociadas a la fabricación de los medicamentos. Otras características: se puede administrar en mujeres embarazadas y mujeres lactantes, no hay ningún inconveniente. ¿Cuál es el tema? El médico ginecólogo, en el momento de tener su paciente embarazada, tiene la obligación o la necesidad de algún antibiótico, pues momento ideal, qué mejor indicado que el ATB para que esa paciente embarazada no tenga una diarrea. La falta de líquido puede afectar el producto. Apto para veganos y vegetarianos, pues ya vimos que no tenía gluten. Hago aquí una mención. ¿Desde qué edad se puede administrar la Activiane ATB? Desde los 5 años en adelante. 5 años en adelante hasta pacientes bastante mayorcitos. No hay ningún inconveniente. Para los casos, y antes me adelanto la pregunta, para los casos entonces entre 1 y 5, próximamente vamos a traer un producto que va a abarcar ese grupo etario. ¿Cómo se administra la Activiane ATB? Es una cápsula diaria durante 10 días. Muy importante, alejado 2 horas de la administración del antibiótico. Puede ser antes o después, pero 2 horas. Simplemente lo que se procura es que el antibiótico tenga su proceso de asimilación y después entra la Activiane a preparar o a organizar la barrera mucosa intestinal. Esta es la presentación que tenemos en el Ecuador. Tenemos una característica y es que en el frente de la caja, gracias al registro sanitario, se puede declarar para qué está indicado tratamiento de la diarrea asociada a la toma de antibióticos. Es decir, que vamos a encontrar en una farmacia
y en el momento que hagamos nuestro trabajo de visita a los puntos de venta, vamos a poder capacitar a los dependientes e insinuarles, demostrarles para qué sirve el producto, para que él no tenga que... Y de alguna manera, si alguien llega a comprar una amoxicilina, una clindamicina, una cefuroxima, una levofloxacina, que es lo que está de moda, pues de una vez le asocie la terapia con ATB para evitar los efectos secundarios. Blister por 10 cápsulas, una cápsula diaria, 2 horas antes o después de la antibiótico-terapia. Segundo producto que vamos a ver hoy es Tolerance. Tolerance es un producto que tiene ya 5 cepas. En la suma de las 5 cepas son 10.000 millones de unidades formadoras de colonias. Se puede decir 10 billones, también se puede decir, pero suena más ostentoso 10.000 millones, pero igual, 10 billones de UFC. Son 10.000 millones de unidades formadoras de colonias compuestas por 5 cepas diferentes, y la indicación de la actividad tolerante es el síndrome intestino irritable, tema que ya estudiamos en un par de conferencias atrás, y todo lo que está asociado al síndrome de intestino irritable, como la enfermedad de Crohn, como la colitis, como la distensión abdominal. ¿Cuál es la fisiopatología? Pues trastornos funcionales del intestino, como la diarrea, la alteración, la alternancia entre una diarrea y un estreñimiento, la aumentada hiperpermeabilidad intestinal y las intolerancias alimenticias, que normalmente se manifiestan con flatulencia, conllevan al síndrome intestino irritable y o a las colopatías. Estos trastornos funcionales no se dan de un día para otro. Esos trastornos funcionales se empiezan a presentar al 3, 4, 5, 6 meses de disfunción intestinal, y que al final el paciente llega a un momento en que dice, estoy bien un día, pero el otro día tengo diarrea. De pronto un día tengo estreñimiento y al otro día me siento mejor. Me siento con distensión abdominal, pero los 2 días estoy bien. Siento que como algo y que no me cae bien, pero 8 días después come lo mismo. Entonces, el paciente en ese momento dice, wow, voy a revisarme, hacerme un control médico, y son los criterios para diagnosticar el síndrome intestino irritable y o colopatías. ¿Qué pasa con todo esto? Es una perturbación de la comunicación del intestino-cerebro. Se vio en la charla anterior y ya se hablan en el gremio médico de que el segundo cerebro es el intestino. Y ya está demostrado que hay una comunicación directa, neuronal, entre el sistema gastrointestinal bajo y el cerebro. Estos factores que perturban la comunicación agravan el estrés. Porque un paciente que no tiene una buena digestión, que no tiene una buena absorción de nutrientes, que un día está bien, otro día está regular y otro día está peor, que no, realmente no se siente bien con su sistema de evacuación, le genera estrés, ansiedad y depresión. Y esos factores activan una excesividad de los mensajes del cerebro hacia el intestino para aumentar las acciones eferentes del organismo. Y se vuelve un círculo vicioso. Estoy enfermo acá, aquí me dicen que estás enfermo, me preocupo, me pongo mal, no me siento bien. Esos que estoy sintiendo vuelven y mandan un mensaje abajo, dice, ok, si no estás funcionando, evacúa. Y se vuelve un círculo vicioso. ¿Ya? Además, se amplifican los mensajes de dolor si se amplía la percepción dolorosa. Eso genera una adaptación, una respuesta inadaptada de la inflamación y contribuye al desequilibrio del ecosistema intestinal. Normalmente el de 60 a 80% de los pacientes presentan una hipersensibilidad visceral, es decir,
una sensibilidad aumentada de nuestro sistema de evacuación, intestino delgado, intestino grueso. Síndrome intestino irritable, paso esta diapositiva muy rápido, ya lo estudiamos, tiene hinchazón, dolores abdominales, trastornos en el tránsito normal, y hay 3 factores funcionales, ya los vimos, que es el estreñimiento, la alternancia entre diarrea y estreñimiento, o la sola diarrea. Aquí adicionaría el tema de la flatulencia y las consecuencias, si es un periodo largo, de la mala absorción de alimentos y por lo tanto la falta de energía y ánimo. Rapidito también, principal síntoma es el dolor abdominal y hay algunos criterios establecidos por la Convención Roma 4, que es un grupo que se reúne cada determinados años, especialmente todos en el área de la gastroenterología, y evalúan y estudian según la epidemiología, y esto es básicamente Europa, los casos más abundantes desde la ingesta de medicamentos hasta la parte final de la evacuación, y van tomando criterios y van dando como unas guías, como unos protocolos para diagnosticar y para tratar. La hipersensibilidad visceral afecta a todos los perfiles en términos generales, donde pues, la mayoría, digamos que los 2 síntomas más importantes es el estreñimiento y las causas de diarrea. Tolerance. Medicamento ideal para el tratamiento del síndrome intestino irritable con diarrea crónica o con alternancia entre diarrea y estreñimiento. Alivia los trastornos intestinales, es decir, esas partes disfuncionales que vimos 3 diapositivas atrás, y contribuye a reforzar la microbiota intestinal, es decir, recupera el equilibrio, la simbiosis a nivel de nuestro intestino grueso. Son 5 cepas probióticas específicas que Pileggi ha identificado que una más otra contribuye, lo que no puede hacer la competencia porque seguramente tienen cepas que una más otra se compiten. Una concentración de 10.000 millones, es decir, la cantidad suficiente para el beneficio terapéutico. Pileggi ha podido determinar que no hace falta tener 20.000 ni 30.000 millones. Si 10.000 millones de esta combinación perfecta es suficiente, no hay que administrarle más al organismo. Porque al final, ¿qué pasa? Cuando hay mucho probiótico, hay competencia por el espacio. Una cápsula o un sobre en el caso de la presentación, pero nosotros tenemos solamente cápsulas, dependiendo de la intensidad de los trastornos, al día. Una cápsula al día durante 2 o 3 meses, dependiendo de la indicación del médico. Media hora antes del desayuno. Media hora antes del desayuno. La caja, esta es nuestra presentación, la ven en la foto, trae 2 blisters de 15 cápsulas y obviamente el inserto obligado. En la parte frontal se declaran las cepas que tenemos y más adelante trabajaremos en función de destacar los ventajas y beneficios terapéuticos de cada una de las cepas. Esto es la actividad de tolerance. Repito, una cápsula diaria durante 2 a 3 meses o indicación médica, media hora antes del desayuno con un vaso con agua. Muchas gracias.